¿Alguna vez te preguntaste si una ciudad entera pudo haber existido solo en los versos de un poema antiguo? Durante siglos, la historia de la guerra de Troya parecía pura fantasía. Reyes inmortales, dioses caprichosos, una mujer cuyo rostro encendió 1000 barcos. El origen de esa historia era un poema griego, escrito alrededor del siglo 8 a.C., la Ilíada. Homero narra el asedio de Troya por parte de los griegos micénicos tras el secuestro de Helena, pero nadie creyó que Troya fuera real. Hasta que un hombre obsesionado con un verso decidió poner pie en el terreno del mito. Él no era arqueólogo, ni académico, solo un hombre de negocios alemán, autodidacta, que creía ciegamente en las palabras de Homero. Su nombre, Heinrich Schliemann. Y su obsesión lo llevaría a cavar un montículo en la costa noroeste de lo que hoy es Turquía, cerca del estrecho de los Dardanelos. Una promesa geográfica, una palabra, una línea del poema, le dijo dónde buscar, y bastó para encender una búsqueda que cambiaría todo. En 1870, Schliemann puso la primera pala en el suelo de Izarlik. Lo que encontró no fue una sola ciudad, sino una pila de 9 ciudades, una encima de otra, como capas de un pastel antiguo. Cada una estaba construida sobre las ruinas de la anterior. 1000 años de historia enterrados bajo un montículo de tierra. La arqueología entonces bautizó cada capa Troya, Troya Seido, hasta Troya Exe, una secuencia cronológica escrita en piedra y ceniza. Pero Schliemann, ansioso por encontrar al rey Príamo, no esperaba esto. Él quería una guerra, no una historia entera. En mayo de 1873, su equipo desenterró un alijo de más de 8000 objetos, joyas de oro, diademas, copas de plata y bronce. Schliemann, emocionado, los llamó el tesoro de Príamo. Sin pruebas, sin documentos, solo con la certeza de que ese nombre resonaba en la Ilíada. Pero el problema no era solo el nombre, era la fecha. Años después, los arqueólogos determinaron algo incómodo. El tesoro de Príamo no pertenecía a Príamo. Ese oro era de Troya Segunda, una capa mucho más antigua, de alrededor del 2400 a.C. Es decir, más de 1200 años antes de la guerra que narraba. El oro había sido enterrado en una ciudad que ni siquiera existía cuando Troya estaba en su apogeo heroico. Schliemann había cometido un error monumental, aunque no inútil, ya que había confirmado que Troya era real, solo que no la había encontrado en el momento correcto. Entonces, ¿dónde estaba la Troya de la Ilíada? ¿Y cuál capa guardaba las cicatrices de la guerra que inspiró el poema? La respuesta llegó décadas después, con la capa Troya Vía, datada alrededor de 1180 a.C., que mostraba señales claras de destrucción violenta. Incendios masivos, ruinas derrumbadas, y coincidía con el colapso generalizado de las civilizaciones del Mediterráneo oriental en esa época. Esa capa se convirtió en la principal candidata, con una Troya en llamas mientras los micénicos aún dominaban la región. El arqueólogo alemán Manfred Kostmann lideró excavaciones más recientes desde los años 90 y encontraron una ciudad baja enorme, mucho más grande de lo que Schliemann imaginaba. Tenía un foso defensivo tallado en roca y murallas imponentes, pensada como fortaleza para controlar el paso comercial hacia el Mar Negro. Troya no era un simple poblado, era una plaza estratégica y una ciudad rica. Esto no bastaba para confirmar la guerra por completo, pero se alcanzaba para sugerir que hubo un conflicto real, o era simplemente una guerra local olvidada que Homero elevó a epopeya. Los historiadores de hoy coinciden en que es muy probable que existieran conflictos reales entre los griegos micénicos y la ciudad de Troya por el control de esa ruta comercial, pero el núcleo mitológico nunca fue probado. No hay rastros de un caballo de madera gigante. No hay evidencia de un héroe llamado Aquiles, ni de una reina llamada Helena, tampoco de dioses que caminaban entre los hombres. Estas capas pertenecen a la literatura, también a la memoria oral, transmitida de generación en generación, a la poesía que, siglos después, transformó un conflicto histórico en una historia divina. La arqueología no habla de dioses, solo de fuego, de murallas rotas y de huesos humanos mezclados con herramientas de bronce. La historia real se oculta tras el mito, como un hueso bajo la ceniza. ¿Qué decir, entonces, de la verdad última? ¿Troya fue un asedio de semanas o de años? ¿La guerra duró 10 como decía el poema? ¿O fue una serie de conflictos dispersos? En 1998, el sitio de Izarlik fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, no porque Homero lo haya dicho, sino porque la tierra misma lo confirma. Troya existió, fue asaltada, reconstruida y olvidada. Y ahora, gracias a la pala de un hombre obsesionado y al rigor de generaciones posteriores, ha vuelto a respirar. La guerra de Troya, tal como la contó Homero, es ficción,
pero el hecho de que los griegos creyeran tan firmemente en ella que viajaran cientos de kilómetros para rendir tributo a ruinas ya antiguas, habla de algo más profundo, una necesidad humana de dar forma a la memoria, de convertir lo caótico en narrativa. Troya no fue una invención de Homero, la historia la desenterró con pruebas reales, y hoy, en su montículo silencioso, guarda más preguntas que respuestas. ¿Quieres saber cómo descubrimos la verdad detrás de los mitos más antiguos? Suscríbete si te gusta desentrañar lo que el tiempo enterró.